aspectos que tienen que ver con la diligencia. ¿A qué se referían los apóstoles cuando recomendaban diligencia en la iglesia? Precisamente quiero empezar con un pasaje que estaba leyendo, donde el apóstol Pedro menciona en una de sus cartas, en una de las cartas de Pedro, él dice que con diligencia iba a procurar que estas cosas la iglesia no las olvidara. Me llamó la atención cómo es que el apóstol, que acuérdense que ya hemos hablado de las cartas de Pedro, hemos hablado que estas son las últimas cartas que el apóstol escribe. Es un apóstol ya procesado, es un apóstol que tiene ya una estatura en la formación de Cristo en su vida. Es un apóstol obviamente maduro, ya es un anciano. Él sabe que está en los últimos días de su vida aquí en la tierra, pero él se quiere asegurar, fíjense qué interesante, él se quiere asegurar que todo lo que él les ha enseñado no se pierda. Y dice que está tratando de asegurarse de ello con diligencia. Entonces ahí verdaderamente me hizo una interrogante. ¿A qué se refiere el apóstol que con diligencia está tratando de que la iglesia no olvide lo que él y los apóstoles les han enseñado? Más adelante de lo que dice el apóstol, él dice: lo que les enseñamos no tiene que ver con cuentos, no son fantasías, no son fábulas. Es más, él dice: lo que nosotros les enseñamos es lo que nosotros vimos, es lo que nosotros oímos con nuestros oídos y lo que incluso nosotros palpamos. Nosotros escuchamos la voz del cielo que le decía al Hijo, dice, todavía lo recuerdo allá en el Monte Santo, cuando le decía: este es mi Hijo, a él escuchen. Se refería a esa escena extraordinaria, ¿verdad?, en el Monte de la Transfiguración, donde precisamente Pedro se maravilla porque ve a Jesús toda resplandeciente, vestido de blanco y resplandeciente, en una escena increíble, porque está con Moisés y está con Elías. Y se acuerdan que la primera reacción de Pedro al ver a Moisés y al ver a Elías, pues lo primero que dijo: ¿sabes qué? Hagamos aquí una enramada, una casa, una habitación, para que aquí permanezca Elías y Moisés juntamente con nosotros. Entonces el padre lo interrumpe y le dice: a ver, no te confundas, Pedro, tranquilo, yo sé que estás emocionado, yo sé que esta escena te está encantando y yo sé que estás fascinado, pero tranquilo, aquí lo que es necesario es escuchar a mi hijo. Pon atención a las palabras de mi hijo, pongan atención a lo que él dice, a él oíd. ¡Wow! Bueno, tenía un motivo seguramente, había una razón. Dios no hace nada porque le sobra tiempo, ni nada sucede por casualidad. Había un motivo de que Moisés y de que Elías estuvieran reunidos con Jesús, por supuesto, pero el Padre lo que quería era que escucharan al Hijo de Dios. Entonces, al final de sus días, el apóstol busca con diligencia que lo que él ha transmitido del Evangelio, de la revelación del Hijo de Dios, no se pierda. Y de eso quiero compartirte en este día, y para eso vamos a ver el libro de los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer al apóstol Pablo. Él nos deja ver lo que significa, lo que no es, esto no lo es todo, obviamente, pero nos deja ver una parte de lo que significa ser diligente. Yo soy de los que creo, chicos, que la revelación y la luz que Dios nos ha dado en este tiempo nos obliga, nos debe de dejar también un grado de enorme responsabilidad. No podemos nosotros pasar, nuestra generación no debiera pasar como una generación más, como una generación que tuvo a Cristo y que gracias a Dios, porque fue los que recibieron a Cristo, son salvos y no se van a ir al infierno y allí quedó todo. No, a mí me parece que con todo lo que hemos entendido, chicos, con todo lo que hemos aprendido, a esta generación está obligada a tener un grado mayor de responsabilidad. Y me parece que lo mínimo que tenemos que procurar tener es diligencia. Es la diligencia que es
es precisamente darle esa importancia y esa importancia que absorba toda nuestra vida de todo lo que hemos entendido, lo que hemos conocido y lo que hemos visto del Evangelio. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que nos ha revelado, toda la palabra que ahora nos ha expresado y que ahora lo que hemos tenido en Cristo lo vemos más claramente, eso debería de hacer o de ocasionar que una iglesia sea diligente en que todo eso que ahora entiende pues se manifieste. También ahora hay una claridad mayor, gracias a Dios por eso, sobre la intención del Padre, ¿verdad? El propósito eterno del Padre. ¡Qué maravilloso! Los que no lo entendíamos y ahora lo entendemos, estamos maravillados y decimos, wow, siempre estuvo ahí en la Escritura. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo veíamos, no? ¿Por qué no nos dábamos cuenta? ¿Por qué no entendíamos? Dios, ¿por qué no te entendíamos? Después, poco a poco nos fuimos dando cuenta que mientras nosotros conserváramos nuestra propia voluntad y esa nos gobernara, entonces pues éramos ausentes de la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios, la realidad es quien la entiende a la vez es proporcional de que se está despojando de su propia voluntad. Es una persona que es gobernada por sus pasiones, por sus deseos, por sus proyectos y por sus anhelos, difícilmente va a poder distinguir la voluntad de Dios en su vida. Pero cuando tú te rindes al Señor y empiezas a decir, mira Señor, mi vida de hecho no es tampoco lo más importante. Aquí lo más importante es que he entendido que me enviaste a mí a esta tierra. Y yo quiero que me reveles tu propósito, ¿verdad? Yo quiero que me reveles tu vida. Entonces el Señor clarito te lo empieza a mostrar y lo empiezas a ver. Obviamente nosotros lo enseñamos, lo repetimos porque es necesario, porque la iglesia tiene que recordar el propósito eterno del Padre, el motivo por el cual estamos aquí, la razón por la cual nos salvó, el motivo por el cual nos ha regresado al diseño, la razón por la cual puso al hombre en la tierra. Entonces nosotros lo repetimos, pero aún así, aunque tú lo escuches, fíjate lo que te voy a decir, aunque tú lo escuches, eso no significa que lo entiendes y que esa es una realidad en tu vida. Aunque lo escuche uno. Entonces, por eso digo, a quien se le revela, eso de que se revele no es solamente escucharlo, es que lo escuchaste, pero tu vida fue alumbrada por esa realidad y absorbida por esa realidad. Amén. Y entonces eso empieza a suceder cuando nos despojamos de nuestras propias intenciones. Bueno, este propósito tan extraordinario, escribe ahí en tus notas, también requiere a una iglesia diligente. No puede ser posible que después de entender lo glorioso de la razón y del motivo por lo cual te salvó, nosotros sigamos viviendo una vida distraída, una vida en un nivel tan bajo de diligencia, que ahorita vamos a ver, ahorita vamos a hacer hasta una comparación de lo que es una vida sabia, diligente, y de lo que es una vida que no es diligente y que no tiene tampoco nada de sabia, ¿ok? Así que quédate aquí, vamos a caminar, vamos a escribir algunas cosas, prepara tu mano rápida, ya sabes que de repente lo digo así, pero también ya sabes que esta transmisión se queda aquí, después la subimos a YouTube también, para que nuestros amigos allá en YouTube la puedan escuchar y también sean edificados, y ahí tú también la puedes estudiar, la puedes volver a poner si gustas, ¿vale? Entonces vamos a caminar. Te voy a dar unos pasajes de cómo los apóstoles recomiendan que la iglesia sea diligente. Amén. Romanos capítulo 12, empezamos, Romanos capítulo 12, versículo 11. Y ahorita voy al pasaje de Efesios, les había dicho Efesios, vamos a leer las recomendaciones apostólicas de diligencia y después leemos el libro de Efesios, ¿vale? O sea que vas a leer Biblia, si está bien. Vas a leer la Biblia, no sé si la entendamos, si la entiendas, ¿verdad? O si la entendemos, pero la vamos a leer. Romanos 12, versículo 11, dice, escuchen, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Primer pregunta, ¿qué es lo que requiere diligencia? La respuesta está en la Escritura también. Sigamos leyendo. Fervientes en espíritu. ¿La vieron? O sea que pon allí en tus notitas. ¿Qué requiere diligencia? Pon allí, número 1, mi vida espiritual. Fervientes en espíritu. El fervor espiritual.
el fuego espiritual, el ardor espiritual. Y no estoy regresándome al tiempo pentecostal, ¿vale? Ya lo sabes, pero no, hay cosas que no tenemos que olvidar. Yo he dicho muchas veces que cuando ahora entendemos un poquito mejor la vida espiritual y hemos visto que es necesario que nuestra alma sea formada en Cristo y no ser gobernado por emociones almáticas, eso no significa que no haya una real y profunda pasión espiritual dentro de nosotros. De hecho, al contrario, porque entendemos más, porque experimentamos más a Cristo, porque lo amamos más, porque lo conocemos más, eso debe de producir un fervor en el espíritu cada vez mayor. Pero dice el apóstol, y es lógico, mira, no puede haber fervor espiritual en personas que son negligentes. Escribe allí, la negligencia de un hijo de Dios le va a producir, por supuesto, frialdad, indiferencia, desconexión espiritual. Es lógico, pero dice el apóstol, requerimos diligencia, primeramente, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no seas perezoso. ¿Qué cosa, en qué área no debo ser perezoso? Escribe, en todo lo que tiene que ver con mi espíritu. En todo lo que tiene que ver con mi espíritu. No perezoso, sino diligente. ¿Para qué? Para que viva yo ferviente en espíritu. Y luego fíjense lo que dice, sirviendo al Señor. Número 2, no hay que dejar eso, que también es bien importante. Parece que de repente como que se olvida, como que bueno, no sé, como que ya no hablan tanto de servicio. Es que no es que no hablemos o sí hablemos de servicio, es que, escribe en tus notas, una vida espiritual ferviente, una persona diligente en el espíritu, es una persona no perezosa, que quiere, anhela, procura servir a Dios de diferentes maneras, Acuérdate que los apóstoles decían, servimos en el Espíritu. O sea, la persona que crece y que es desarrollada espiritualmente en su interior, o sea, que su espíritu está invadiendo cada vez más áreas de su alma, esa persona se convierte en un servidor natural, poderoso, espiritual, en un servidor real, no en un servidor que busca o que tiene otras intenciones. Ya he hablado de eso, es que eso hay que dejarlo claro, porque bueno, hemos visto sus consecuencias. Y además, iba a decir, porque hace daño, independientemente del daño que pueda suceder en una congregación por las apariencias de servicio, uno mismo no lo disfruta. O sea, el servicio que no fluye del Espíritu te va a cansar. El servicio que no fluye del Espíritu no lo vas a hacer con excelencia tampoco. También el servicio que no fluye del Espíritu es temporal. Entonces, ¿por qué hemos padecido tanto congregacionalmente por los siglos de los siglos? Pues hemos padecido con personas que son temporales. Es una de las cosas que más han afectado la temporalidad. ¿Y por qué las personas viven temporalidad? Pues viven temporalidad, ¿por qué? Porque son, perdón que te lo diga así, pero es la verdad, son negligentes. ¿En qué? En la edificación de su vida espiritual. Son descuidados, son negligentes, son perezosos. Esa es la realidad. Lo está diciendo la Escritura, ¿eh? La palabra perezoso la menciono porque el apóstol lo está diciendo ahí en Romanos 12, versículo 11. Sé diligente, no perezoso. ¿En qué? En tu realidad espiritual, amén, en tu fervor espiritual, dice, sirviendo al Señor. Ahí está. Entonces el apóstol dice, fervientes en el espíritu, diligentes, sin pereza, sirviendo al Señor. Segunda de Timoteo 2, versículo 15. De nuevo, ahora le dice a Timoteo, a un ministro, a un edificador, le dice, procura con diligencia. Escribe en tus notas. Si tú eres un edificador, gracias a Dios por ello, es un privilegio. Espera, es un privilegio, es una bendición, pero es una enorme responsabilidad. La edificación requiere diligencia.
La edificación requiere diligencia de los dos lados. Quien edifica requiere ser diligente para trazar correctamente la palabra de verdad. Y quienes son edificados requieren diligencia. ¿Para qué? Para desarrollar todo eso en el cual están siendo edificados. Para poner atención y hacer crecer toda esa verdad. Y no porque nosotros la hagamos crecer, pero ser buenos administradores con la palabra que Dios nos da. Amén. Ser buenos administradores con la palabra que Dios está sembrando en nosotros. Dice Huicho, ¿qué texto es? Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, ¿a qué aprobación se refiere? No se refiere a la aprobación de hijo, porque somos hijos por gracia. Amén. No se refiere a la aprobación de una salvación, porque fuimos salvos por gracia. Se refiere a la aprobación, escribe, de tu gestión. Es la aprobación de la gestión edificadora. Entonces el apóstol dice, Timoteo, la edificación para que estemos aprobados en lo que estamos haciendo, amigos, amados edificadores, en lo que estamos haciendo, tenemos que ser diligentes. Y dice el apóstol, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Wow. Que usa bien la palabra de verdad. Sí. Y la palabra usa, de nuevo aquí, el escritor en la Reina Valera nos tradujo muy limitada esa palabra, porque no dice usa bien la palabra de verdad, sino la palabra correcta en el griego es corta, que corta bien la palabra de verdad. Lo que está diciendo es que un correcto edificador corta correctamente la palabra, separa y entiende las administraciones en las cuales esa palabra se está dando. No mezcla antiguo pacto con nuevo pacto. No hace mezcla, sino que es entendido, voy a llamarlo así, es estudioso, conoce el corte de la escritura y la traza bien. Amén. Entonces, traza bien la escritura porque no hace ningún tipo de mezcla de lo que Dios está hablando en ella. Pero para eso se requiere diligencia. Hoy yo de repente escucho personas que dicen, toda la escritura dice esto. Toda la escritura dice esto. Bueno, eso de toda la escritura dice esto no siempre es así. No siempre es así. Hay cosas que Dios está hablando para este tiempo y que habló para aquel tiempo que no eran válidas o que eran válidas para ese tiempo y que para este tiempo no son válidas. Pero hay gente que dice, pero como está en la Biblia, es así porque está en la Biblia. No, tienes que saber cortar. ¿Qué palabra gobierna? ¿Qué palabra es una verdad presente? Una verdad que gobierna este tiempo, este pacto en el que la iglesia está. No olvidemos, la iglesia está en el nuevo pacto. ¿Ya vieron? Entonces, ¿se requiere diligencia para qué? Se requiere, fíjense qué extraordinario, se requiere diligencia para trazar correctamente la palabra de verdad. Se requiere diligencia para cortar correctamente la palabra. ¿Ok? Hebreos 2, versículo 1, otro llamado a la diligencia. Hebreos 2, 1. Por tanto, dice, es necesario. Fíjense, es necesario. No dice, es una opción. No dice, es probable. Tampoco dice, si tú quieres. No dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, ya había una diligencia que este grupo de personas tenía, pero pareciera que el apóstol aquí les está diciendo, necesitas elevar el nivel. Y me parece que eso lo necesitamos todos, familia, ¿eh? Permíteme decirte esto, me parece que lo necesitamos todos. Yo no sé en el punto en el que estés tú o esté yo, pero siempre hay un nivel de mayor diligencia al que podemos arribar.
Y eso honra al Señor, porque somos diligentes con Él, a su palabra, a su verdad, porque le amamos. Es una muestra de amor. Es una muestra también, como lo dije, de tremenda responsabilidad y de honra, de que estamos entendiendo lo que nos ha enseñado y queremos entenderlo más y mejor, y queremos ser manifestadores mayores de la vida de Cristo. Si Cristo ha sido formado en alguna medida en mi vida, quiero que sea formado más, quiero que crezca más dentro de mí. Amén. Entonces, aquí parece que el apóstol hace eso, porque les dice, es necesario que con más diligencia, fíjense, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. De nuevo vemos el ejemplo. Escribe en tus notas. Quien no es diligente es negligente. Y el negligente se va a deslizar. Y ya sabes que esta palabra que se usa, esta de deslizarse, es irse escurriendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Eso no sucede de la noche a la mañana. Los descuidos, el precio de ese deslizamiento, de ese descuido, de esa negligencia, no se paga de la noche a la mañana. El desvío no sucede de un día a otro. Es algo que va sucediendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero al tiempo te das cuenta que ya estás en otra dirección, que ya estás en otro pensamiento, que ya estás en otro lugar donde no debías de haber estado, pero probablemente llegaste allá porque te fuiste deslizando. ¿Y por qué me fui deslizando, pastor? Por falta de diligencia. ¿Amén? ¿Por falta de qué? Diligencia. Así que por favor, no vas a olvidar esta palabra por mucho tiempo. Me parece que esta palabra es la que hace la diferencia entre la persona que nunca madura, que siempre se queda en una condición que nos duele a todos. No lo estoy juzgando. ¿Por qué digo nos duele? Porque uno escucha muchas veces a la persona como sigue sufriendo con los mismos problemas, sigue batallando con su propia vida, con su carácter, pero siempre con las mismas cosas. Eso no es culpa del diablo, eso no es culpa tampoco de su familia ni de la iglesia donde está. Eso es falta de diligencia, porque la diligencia, lo que hace la diligencia es madurar, te lleva a la madurez. ¿Por qué? Porque eres una persona, escucha esto, que aprovecha mejor. Ahorita voy a llegar allí, porque lo vamos a dejar un poquito más claro, tantito más claro. Porque una de las características de la diligencia es que es una persona que aprovecha. Es una persona que sabe aprovechar. Es importantísimo, ¿eh? Entonces, por eso dice el apóstol, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjense, alguien dirá, es que yo necesito escuchar algo, yo te voy a decir que la mayoría de los que estamos acá ya escuchamos un montón. El otro día yo le decía a una persona, por favor, ya escuchamos mucho. Yo sé que algunos tienen comezón de oír y quieren escuchar cada vez más y más cosas nuevas, y quiero más, y yo quiero más, y a ver cuál está, y a ver, no, yo quiero, y todos de repente se entra en una dinámica de que queremos oír cosas nuevas. Pero ¿para qué queremos oír cosas nuevas si lo que hemos oído no lo hemos tratado con diligencia? Aquí el apóstol está diciendo, ya escuchaste mucho muy bueno, ya escuchaste muchas cosas muy buenas. Ponle más diligencia a lo que ya oíste. Amén. A lo que ya oíste. Yo el otro día hice una pregunta. ¿Cómo has administrado la palabra que escuchaste la semana pasada? Ahí te la dejo. ¿Cómo has administrado la palabra que escuchaste la semana pasada? Pregúntale al que está a tu lado. O pregúntense aquí. O si alguien es valiente, conteste. ¿Cómo has administrado? ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Cuánta palabra ya has estado escuchando? Qué bueno, ¿no? Maravilloso. Aquí el apóstol nos hace un llamado y dice, atendamos con diligencia, con más diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es interesante. Otro pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro 1, versículo 5. Dice, vosotros también, fíjense, vosotros también,
poniendo toda diligencia. Vosotros también poniendo toda diligencia. Allá dijo el apóstol, poniendo más. O sea, de la diligencia que pones, pon un poco más. Aquí dice, pon toda. Pon toda diligencia. Fíjense, ¿toda diligencia en qué? Ese pasaje. Todos estos pasajes, los contextos son para muchísimas horas de enseñanza. Obvio no me puedo detener. Pero sí, ¿ustedes se acuerdan que ya hemos pasado por este pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5? A partir de allí, el apóstol da una lista de cosas que dice que los hijos de Dios tenemos que poner mucha diligencia. Vosotros también, entonces, Segunda de Pedro 1:5, fíjense, también poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y empieza a decir muchas cosas que son, te voy a decir que son. ¿A qué se refiere de esta diligencia que le ponemos poner toda? ¿Sabes a qué se refiere? A la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Lo que está diciendo es, pon toda tu diligencia, ponle todo tu empeño, toda tu atención, aprovecha todo el Cristo que tienes, para que eso glorioso, porque el contexto es la gloria a Cristo, la gloria de Dios que es Cristo, para que eso glorioso de Cristo se manifieste y no lo pierdas. Y no es que lo vayas a perder, porque a Cristo no lo pierdes, pero no pierdas la oportunidad gloriosa de que Cristo se manifieste. Por eso dice, añádele, o sea, ahora ya que tienes todo eso, añádele a todo eso virtud, a la virtud conocimiento y otras cosas más. No lo apunté aquí y no me lo sé de memoria, así que eso te tocará a ti. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo es lo que te toca. O sea, pon en tus notas, Cristo ya lo hizo todo, gracias a Dios. Ya me dio todo, gracias a Dios. Ya me amó, amén. Lo puedes disfrutar siempre. Puedes despertarte llorando, dando gracias, está perfecto. Gracias a Dios por todo eso. Todo eso es maravilloso. Pero dice el apóstol, pero aplícate. O sea, ya te lo dio todo, pero lo que a ti te toca es poner total diligencia para que todo eso que Cristo ha depositado en ti, su propia vida, se manifieste. Qué maravilloso, ¿no? Segunda de Pedro, también 3, versículo 14. Segunda de Pedro 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estamos en espera de estas cosas. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Maravilloso. Quise poner este pasaje porque es también de los últimos que escribe el apóstol Pedro. Él está, como lo dije, sabe que va a morir, sabe que va a partir de esta tierra, y él está dando sus últimas enseñanzas a la iglesia de Cristo. Y él les está diciendo, procuren con diligencia, no en un sentido religioso, no en un sentido legalista, sino en un sentido de que el cuerpo de Cristo debe de permanecer unido, sin división y sin afectaciones, sin las afectaciones de ¿qué? De las relaciones que se rompen. Entonces dice, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y dice, procura con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 5 y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña. Acuérdense que el libro de Efesios, el contexto, vamos a leer el capítulo 5, ¿vale? Todos al 5. Pero acuérdense que el contexto del libro de Efesios es el propósito eterno. Es que el apóstol está compartiendo con los efesios, está escribiendo en esa carta sobre este misterio que ha sido revelado, ¿no? Tan glorioso, y está dejando ver cómo la iglesia participa de este propósito.
la importancia de la iglesia, habla del lugar de la iglesia, está sentada en lugares celestiales juntamente con Cristo, habla de la posición de la iglesia, de la condición de la iglesia que está bendecida con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, habla de su calidad de hijos de la iglesia como herederos de Dios, coherederos con Cristo, habla de su relación de la iglesia con sus enemigos, puesto que dice que sus enemigos están por estrado de sus pies. O sea, habla de la función de la iglesia en la tierra, que está llamada ¿a qué? A manifestar la multiforme sabiduría de Dios. O sea, el libro de Efesios, el contexto es extraordinario, pero con todo eso glorioso, entonces el apóstol tiene que hacer una recomendación. O sea, después de hablar de tanta gloria, de tanto poder, o sea, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia también dice en el primer capítulo que es la plenitud. Ella es la plenitud del Hijo de Dios. Eso es maravilloso. O sea, la iglesia es lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo anhelaban y ahora está en la tierra. Entonces, el apóstol dice, versículo 15, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia, y aquí viene, lo voy a leer del 15 al 20, a ver, yo ahorita les digo, vamos a leerlo seguido del 15 al 20, y ya saben, después me voy a fragmentar algunas partes, ¿ok? Efesios capítulo 5, del 15 al 20, lo voy a leer corrido, o lo vamos a leer corrido. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Por qué está diciendo entendidos de cuál sea? Porque ya les dijo, lo acaba de decir. Si ya conoces cuál es la voluntad del Señor, eso te debe de obligar. El entender la voluntad de Dios obliga una respuesta. Al entender corresponde una acción nuestra. Amén. Nunca lo olvides. Ya entendí. ¿Y qué hiciste? No, nada, no entendiste. El que entiende no es que escuchó y tuvo lógicas mentales que lo hicieron que se acomodara bien. No es escuchar y saberlo. Entender es que Dios te dio luz para implementarlo. Y el otro día les compartía, y lo vuelvo a comentar aquí, que si nosotros queremos crecer en la luz y en la revelación de nuestro Señor Jesucristo, es indispensable que implementemos las palabras que escuchamos, familia. Hay que implementar, no solo escuchar, hay que implementarlo en la vida. Entonces aquí dice, por tanto, versículo 17, ay, ¿quién sabe qué dice aquí? Ay, Dios, ya está. Por tanto, no seáis insensatos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Excelente. Entonces, número 1, escribe, una iglesia diligente. Mira, vamos a ver un buen de aspectos. Número 1, una iglesia diligente es una iglesia que se analiza. Es una persona diligente. Mira, una persona diligente tiene una característica. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Lo que estoy viviendo está de acuerdo a lo que porto? Porque luego decimos, es que portamos a Cristo. Es correcto. Es que portamos la vida de Cristo. O sea, es correcto, portamos la vida de Cristo. Nada más que tenemos que analizar si esa vida de Cristo que portamos está siendo manifestada en la vida que manifiesto. Ven cómo lo dice el apóstol. Mira pues con diligencia
cómo andéis. ¿Cómo andas? ¿Cómo ando? No, no es para que, a ver, no es para que veas al otro. A ver, voy a ver a mi hermano cómo anda. No, o sea, ya hemos visto lo que sucede. Y nada más está viendo al otro cómo anda. Mira lo que hizo. No, aquí el apóstol lo que está dejando de decir, lo que está dejando ver es que una persona diligente tiene una característica. Analiza su vida. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué tanto estoy implementando la palabra que Dios me está dando? Porque si tú no analizas cómo andas, una persona que no analiza cómo anda se pierde en el tiempo. Es como cuando de repente sucede, las personas no han escuchado, bueno, a uno como pastor, luego es lo que la gente nos platica, ¿no? Llegan y, es que no supe cómo sucedió, pastor. Simplemente pasó, pero no supe, ni me di cuenta fíjense, ni me di cuenta y mi hijo está tomando ya una droga, ni me di cuenta y esto pasó, ni me di cuenta. Sí, no te diste cuenta porque no analizas, porque eres una persona que te has distraído, porque eres una persona que está poniendo los ojos en otras cosas donde no los debes de poner. Entonces dice, el apóstol lo que les está queriendo decir aquí es que te tienes que preparar, tienes que ser diligente por lo que viene, para poder discernir la temporada en la que nos encontramos. Escuchen, para poder entender lo que Dios está haciendo hoy, para poder captar qué es lo que Dios quiere hacer en tu nación. Tú que nos estás viendo, sé que nos ves en muchos lugares, yo lo sé, estás en Estados Unidos, o estás aquí en México, o estás en Argentina, o estás en Chile, o estás en Honduras, o estás en Cuba, o estás, no sé, estás en un pueblito lejano por allá, donde quiera que te encuentres, hay algo, escucha, hay algo que Dios está haciendo en ese lugar. Pero la iglesia que no es diligente, no entiende lo que Dios está haciendo, pierde de vista a Dios. Le pasa como esas personas que cuando Jesús se durmió en una casa y todos dijeron, se entró a dormir en la casa de la señora Margarita. Ahí está Jesús, ¿no? Ok, vámonos. Bueno, venimos en la mañana a las 6, cuando empieces de nuevo con las predicaciones, Jesús. Se van y cuando regresan, tocan y sale la señora Margarita y Jesús, no, pues se fue como a medianoche. ¿A dónde? Pues no lo sé, pero yo vi que agarró unos barcos y creo que cruzaron el mar. Ya quedó Jesús a un mar de distancia, literalmente un mar de distancia. ¿Y por qué le perdiste? ¿Por qué está tan distante? Porque le perdiste la vista. En ese tiempo, literalmente, si lo dejabas de ver, perdías a Jesús. Era bien difícil seguirle el paso. Muchos dicen, a mí me encantaría haber caminado con Jesús. Se te pierde. Si tú hubieras caminado con Jesús, se te pierde por tantas cosas que tienes que hacer. Ni siquiera no lo hubieras aguantado ni 2 cuadras. Esa es la verdad. Bueno, no tú, yo. No tú, como que te estoy aventando la pedrada a ti. Yo no lo hubiera aguantado ni 2 cuadras. De tantas cosas que tiene uno en la cabeza, yo estaría por otro lado. ¿Y Jesús dónde está? En el otro lado del mundo, Jorge. Ya tiene rato, tiene kilómetros de distancia de donde tú estás. Y así decimos, imagínate, si se le perdía de vista a Jesús en la carne, imagínate en lo que está haciendo espiritualmente en esta tierra. Tenemos que volver, ¿a qué? A ver al Señor. Tenemos que volver a mirarlo, a verlo, a no perderlo de vista. Pero no puede suceder con negligencia. Requiere eso una iglesia diligente. Tenemos que prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Por eso el apóstol no está dando una sugerencia. Él está diciendo, esto es indispensable. Es una responsabilidad, es una ordenanza, es un imperativo. Tienen que ser diligentes. Una iglesia, escribe, yo puse esto, una iglesia que ha identificado cuál es la voluntad del Señor, no puede vivir como necio. Porque aquí lo menciona.
Fíjate cómo andas, dice el versículo 15, no como necios, sino como sabios. Una iglesia que ha identificado, ¿por qué lo decimos? Gracias a Dios, ya conocemos la voluntad de Dios. Gracias, Padre, porque nos has revelado tu propósito. Gracias, Dios, porque nos has mostrado tu propósito. O sea, está perfecto, está perfecto. Pero si ya identificamos su propósito, no podemos darnos el lujo de vivir como necios. El entender su propósito nos debería de obligar a ser diligentes. Yo vuelvo a lo mismo, perdón, a lo mejor estoy ayudando el trabajo a mis hermanos, porque aquí hay personas, y yo doy gracias a Dios por ello, muchas personas que no se congregan con nosotros, y hay personas que se congregan acá en Casa de Justicia, pero como sea, pero hay personas que ni siquiera entienden la importancia de congregarse. No son ni siquiera diligentes. ¿Para qué? Para congregarse, fíjense, e involucrarse, escuchen bien, involucrarse en lo que Dios está haciendo en tu iglesia local, porque algo Dios está haciendo en la congregación donde tú estás, algo Dios quiere hacer en tu localidad, porque tenemos un Dios global, pero también tenemos ese Dios mismo, es local. Él mueve a su cuerpo en todo el mundo, desde el poblado, la casa, el lugar más pequeño. Él es vida. Y todo lo que tiene vida se mueve. Estamos en un tiempo en que tenemos que abrir nuestros ojos, no perder de vista al Señor, ser entendidos y analizar nuestra vida. Gina dice, hola Gina, ocuparnos en la transformación de nuestra alma. Poner diligencia en eso. Indispensable. Si no, el alma no es transformada. No, el alma no se transforma de la noche a la mañana, literal, ¿no? Hoy me duermo porque yo siento que Dios me va a cambiar hoy en la noche. No, eso es un sueño, eso es una fantasía. La transformación de nuestra alma requiere, lo único que requiere de nosotros es diligencia. Necesita, el Señor hoy escribe una iglesia vigilante, porque eso es lo que significa diligencia, vigilante, una iglesia atenta, una iglesia preparada, fíjense, una iglesia preparada y que se prepara, que se sigue preparando. Es una iglesia que está en alerta, es una iglesia que pone atención. ¿Me escucharon? Que pone atención. Es una iglesia que participa. Es un hijo de Dios que no se hace a un lado, que toma responsabilidades, que avanza, que participa. ¿Por qué no decirlo? Es una iglesia que siembra, una iglesia generosa. Dejó el consumismo, porque el consumismo se quedó en la niñez. Ahora es una iglesia que es próspera y que usa, maneja y administra recursos. Por eso siembra y por eso es generosa. Que no se permite, que siempre está patrocinado y siempre toda la vida patrocinada, esperando a que todos se lo den. Entonces yo estaba viendo un principio que escribí, porque luego así de repente viene uno escribo y yo puse en un principio, yo no vivo de lo que me da la gente, yo vivo de lo que siembro. Es una manera de decir, claro, alguien dirá, no, yo vivo del Señor. Sí, todos. Todos vivimos del Señor, amén, sí, todos. Pero la realidad es de que muchos todavía viven de lo que les da. No, vive de lo que siembras. Mira, siembra abundantemente y vas a ver cómo abundantemente el Señor va a producir. Así es. Gracias, Ram. Una persona que escucha, un diligente escucha la dirección del Espíritu. No podemos darnos el lujo, familia, de estar distraídos en este tiempo tan extraordinario. No lo podemos perder, no podemos perder esta oportunidad. Diligencia es vigilante, es estar preparado, es estar alerta, es poner atención permanentemente, todo el tiempo, es tener discernimiento de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? ¿Cómo podemos vivir de esta manera? La respuesta nos la da el pasaje también. Vamos allá al versículo 18. Ya se me está yendo el tiempo. El versículo 18 nos dice más o menos cómo podemos vivir de esta manera. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabes cómo?
escribe allí, estar permanentemente lleno del Espíritu. Y yo sé que al decir esto, ya viene a la mente un pensamiento con el cual hemos batallado ahora que estamos en este entendimiento. Porque hemos dicho que estamos llenos, ¿no? Hemos dicho que estamos llenos, estoy lleno. ¿Sí? Pero hemos dicho que estamos llenos, ¿por qué? Hay que dejarlo claro. Hemos dicho que estamos llenos, porque en el Espíritu no hay un solo hueco. Cuando hablamos de esa llenura, estamos hablando de que en el Espíritu estamos llenos de Dios, estamos llenos de Cristo, estamos llenos de Él, no nos falta nada. Pero aquí está hablando de otra llenura. Aquí está hablando el apóstol, escuchen, de otra llenura. De estar siempre llenos del Espíritu de Dios en las áreas de nuestra alma. Y lo explica, de hecho. Lo explica. Lo sorprendente es que lo explica, pero yo nunca lo había entendido. Antes bien, ven lo que dice el versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, voy por partes. ¿Cómo se puede vivir de una manera diligente? Escribe, solamente estando lleno del Espíritu. Porque no es por esfuerzo humano. Ah, pastor, entonces ahora, ¿de qué se trata si no es esfuerzo humano? No, es que cuando el Espíritu Santo ocupa cada vez más espacio en tu vida, tú te vas a dar cuenta cómo es Él el que hace las cosas. Pero fíjate cómo se manifiesta, ojo, porque si hablamos de la llenura del Espíritu, ¿qué les digo, no? Yo fui pentecostés, fui pentecostal, o como se diga. Yo pasé por eso de que la llenura del Espíritu, ¿qué tenía que ser? Pues tenía que ser así como que sentir algo, así como un poco de temblor, y hablar en lenguas, y no dejar de hablar por días, dar el testimonio de que no dejé de hablar por días en lenguas, ¿no? O sea, me llegó tan fuerte que iba yo en el metro y empecé a hablar en lenguas en el metro, y hasta me tuve que bajar, o me sacó el policía porque no dejaba de hablar en lenguas y pensaban que estaba insultando a una persona. Entonces pensamos que hablar en lenguas es cuando me bautizan en agua y salgo y y ya. Entonces, no, hablé en lenguas y estaba yo ahí bien lleno del Espíritu. Hemos hecho una cosa extraña con la llenura del Espíritu, la verdad, con la llenura. Y como no lo entendemos bien, no nos atrevemos a entrarle a entender que ellos, aunque tenían al Espíritu en plenitud, a Dios dentro en plenitud, decían, tienes que permanecer lleno del Espíritu. Tampoco están diciendo que el Espíritu se va. Tampoco están diciendo, es que ya se va el Espíritu, entonces necesitas traerlo otra vez, que ese es el pensamiento tradicional, ¿no? Que entonces decías, no, es que ya después el Espíritu como que no está dentro de mí, como que sí, como que está a medias, como que ya se fue. No, el Espíritu, por eso alguna vez enseñé y dije, y a alguno no le gustó, por ahí me mandó un mensaje, está bien, no pasa nada, a muchos no les gusta, no es de que te guste, es que estamos tratando de traer un poco de claridad y que Dios me ayude y te ayude a ti también, ¿verdad? Que nos ayude a entender de claridad de estas verdades que son reales. La iglesia escribe, tiene que permanecer llena del Espíritu. Y ahí no está diciendo que se va el Espíritu, no, que la iglesia tiene que estar llena, o sea, en otras palabras, gobernada, pon allí, gobernada por el Espíritu. ¿Debe de estar qué? Gobernada por el Espíritu. Porque pone el ejemplo de la embriaguez, entonces dice, así como una persona, fíjate, por una sustancia externa es gobernada, pierde sus cabales, pierde sus sentidos, y lo pierde todo. Unos pierden hasta cosas que no deben de perder, pero las pierden. ¿Por qué? Por la embriaguez. Entonces pierden todo, pierden sus cabales, pierden su cordura. Lo que está diciendo es, mejor, así como esa sustancia te gobierna y te distorsiona, entonces debes de dejar que ese espíritu que tienes, exacto, llene todo tu ser y te gobierne. Y te gobierne. Y entonces, ¿y qué? Y afecte tu voluntad. Entonces ya no es tu voluntad, sino la del Señor. Porque en la embriaguez también, las personas pierden ahí su voluntad. ¿Cuántos amigos yo conocí, tuve en aquellos tiempos, donde después decían, yo hice eso? Tú lo hiciste, hermano. Tú lo hiciste. Como decían,
con la influencia, en la influencia del alcohol, en la influencia del alcohol. Tú hiciste eso. ¿Cómo hice eso? Sí, le diste un beso a la más fea. Yo lo vi. No, no es cierto. Si por eso ella ya dice que tú que le dijiste mi alma y le prometiste casa aparte. Pero es que andaba tomado, pues ese es el punto. Y aquí el apóstol hace una combinación. Se nota que algo está extrayendo del efecto del efecto del alcohol, ¿verdad? Del alcohol en la persona, de cómo le afecta. Y él dice, en vez de que tú seas afectado por esas cosas, mira, antes bien, sé llenos del Espíritu. ¿Y cómo? ¿Cómo te llenas? Escucha, ¿cómo es estar lleno del Espíritu? Vean el versículo 19 y lo empieza a decir. Hablando, escuchen, léanlo. Vamos al 19. Vamos a leer el del 18, 19, 20 y 21. Del 18 al 21 lo voy a leer. Fíjense, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos. Y puse el 21, porque eso también tiene que ver con estar lleno del Espíritu. Someteos unos a otros en el temor del Señor, en el temor de Dios. Escribe esto, la llenura del Espíritu no es una experiencia mística que nos sucede en algún momento, sino que escribe, la llenura del Espíritu es una continua dependencia que tenemos en el Espíritu del Señor. Repito, la llenura del Espíritu no es una experiencia mística que nos sucede una ocasión y ya el Señor me llenó, hablo en lenguas, entonces ya estoy lleno del Espíritu. No. Eso no es lo que dice la Biblia. Es una continua. Si tú ves, ¿qué es lo que dice? Sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Yo sé que como lo leemos así, ahí voy a decir otro detalle, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ya le metimos a este asunto como que un lenguaje, pensamos que es lenguaje religioso. No es un lenguaje religioso. Escribe. No es un lenguaje religioso. Es un lenguaje. Es un lenguaje espiritual. Yo me acordaba de cómo, fíjense, cómo en un tiempo en mi vida, yo en mi ejemplo, yo soy el mal ejemplo, ¿vale? Hace años, algún tiempo en mi vida, en algún momento, en algún lugar donde yo estaba, ya sirviendo al Señor y todo esto, había una dinámica, recuerdo, había una dinámica en la iglesia donde estaba, donde hablábamos de cualquier cosa. Escuchen, hablábamos de cualquier cosa, menos del Señor, menos de las cosas que el Señor, menos del Señor. O sea, el Señor no era tema, ni su palabra, ni nada, ni su verdad, hablábamos de cualquier cosa. Ahora entiendo algo. Si queremos permanecer llenos del Espíritu, escucha, si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que verbalizar toda esta realidad espiritual que tenemos, que salga por nuestra boca, que modifique nuestra manera de hablar. ¿Escucharon? Que modifique nuestra manera de hablar. Yo todavía conozco personas que se consienten. Es que soy de Veracruz, pastor, y acá en Veracruz somos bien léperos. Pero es que tú todavía no entiendes que no eres de Veracruz. Tú eres del reino de los cielos. Y tampoco te estoy diciendo que digas amén, aleluya, gloria a Dios. Pero escuchen, ¿saben cuánta riqueza espiritual hay en todo lo que se nos ha depositado? Y que cuando nosotros lo compartimos, escuchen, cuando nosotros lo compartimos con nuestros hermanos, con las personas, y dejamos que la multiforme sabiduría de Dios fluya a través de nosotros, eso es estar siendo llenos del Espíritu, porque permitimos que el Espíritu de Dios gobierne hasta lo más difícil de gobernar, que es la lengua. Si algo es complicado de controlar, es la lengua. Entonces, lo primero que
pone el apóstol, ¿qué es lo que se le va a un borrachito cuando está tomado? Se le va la lengua. Ay, yo recuerdo tantos, y todos sacan su trauma de la infancia, ¿no? Es el borrachito, está tomado y saca, y se pelea con otro. Y dice, oye, ¿por qué se está peleando Pedro con Juan? ¿Por qué se están peleando? Dice, es que se acordó que de chiquito le pateó sus canicas y ya se está vengando. Y se acordó ahorita y le está diciendo de cosas. Fíjate qué cosa, todo eso tiene un paralelismo. Cuando tú vives en esta realidad espiritual, el Espíritu Santo lo que te recuerda, por supuesto, es sí. Cuando Él te gobierna, te recuerda de dónde vienes, tu realidad espiritual, quién es tu Padre. El borrachito, cuando está tomado y gobernado por la influencia del alcohol, dice lo que no debe de decir. Cuando tú estás gobernado por el Espíritu de Dios, las palabras, como dice aquí, por eso lo dice Pablo, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Escuchen, son palabras espirituales. Es increíble que muchas veces desperdiciamos. Estoy hablando de la llenura del Espíritu, no me estoy saliendo del tema. Por eso hay falta de realidad espiritual muchas veces en la congregación. ¿Por qué? Porque desperdiciamos, escuchen, nuestros momentos tan extraordinarios. ¿Por qué digo extraordinarios? Porque imagínense, es la reunión de los santos, la congregación de los primogénitos, el cuerpo de Cristo, que nos estamos reuniendo con un único propósito, Cristo. Pero ¿saben qué es el desperdicio? Que tengamos reuniones poderosas de ese tipo, pero que no hablemos de Cristo. Y que hablemos de otras cosas y de otras cosas y de otras cosas. Y a veces hasta hablar lo que no se tiene que hablar. Por eso ellos eran tan estrictos. Ellos decían, miren, de cada palabra ociosa se va a dar cuenta. Es más, mira, las palabras, esas palabras incorrectas, ni siquiera las menciones, no las pronuncies, decían ellos. Ni siquiera pronuncies esas palabras. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que el hablar, las palabras que Dios da, nos edifica a todos. Imagínense qué poderosa una reunión donde todos podemos aportar algo que el Espíritu Santo nos ha dado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Híjole, eso está buenísimo. Entonces, esta es una experiencia, escribe, la llenura del Espíritu, sorpréndete. Es una experiencia, por lo que dice aquí el apóstol, es una experiencia que tiene que ver con la comunión de los santos. Repito, es una experiencia que tiene que ver con la comunión de los santos. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el mostrar amor a nuestros hermanos, tiene que ver con sanar las relaciones, tiene que ver con el perdón incondicional que siempre damos, tiene que ver con ese amor y esa pasión que tengo por integrarme a la familia de la fe, tiene que ver con comprometerme con lo que Dios está haciendo. Fíjense lo que estoy diciendo, comprometerme, como dije hace un rato, con lo que Dios está haciendo en la iglesia donde Dios me ha sembrado y mostrar mi actitud y mi amor y mi empeño y mi diligencia. ¿En qué? En que lo que Dios nos está mostrando suceda. Todo eso, escribe, forma parte de ser lleno del Espíritu. Es que, qué fácil es, ¿no? Oiga, pastor, traiga al evangelista ese que ora, para que ore y nos ponga las manos, porque yo ya quiero hablar en lenguas, yo no he hablado, tengo 20 años aquí. No, si el asunto no es que hables en lenguas. El asunto, para que el Espíritu Santo esté siempre gobernándote y te mantenga lleno, tienes que amar. Pero eso ya no es tan fácil, ¿verdad? Tienes que perdonar, pero eso ya no es tan fácil. Tienes que integrarte, romper tu cáscara almática del viejo hombre, tirarla y abrirte y conocernos en Cristo, amarnos en Cristo y compartirnos en Cristo la vida espiritual y ser edificados y llenos del Espíritu. Si la llenura espiritual, escribe, es corporativa. Qué fácil, ¿no? Que venga y que me ore. Ya, oiga, es más, lo cito a mi casa. ¿Puede venir? ¿Cuántas veces pasó eso o ha pasado? ¿Puede venir a orar a mi casa? Fíjese, puede venir a orar. Y uno les dice, ¿y si vienes a la congregación el domingo? Ah, gracias, pastor, gracias. Le hablo a otro que sí viene. Y hasta se enojan y no te vuelven a hablar. Porque ellos no quieren congregación.
Pero si la llenura del Espíritu es corporativa. Por eso no seas como el que se embriaga. El que se embriaga es influenciado por cosas exteriores. El que es lleno del Espíritu es gobernado por Dios. El que se embriaga pierde los sentidos porque es gobernado en vez de él gobernar. El que es lleno del Espíritu se le abren los sentidos espirituales y el gobierno de Dios se manifiesta a través de él. El que se embriaga no le permite por esa influencia de cosas exteriores. Es que sí estuvo excelente el ejemplo que dio Pablo, porque el que está embriagado está con una sustancia que lo distrae de lo que verdaderamente es importante, mientras el que está embriagado está distraído con cosas. El que está gobernado por el Espíritu puede distinguir la voluntad de Dios, puede oír la voluntad de Dios y sabe lo que Dios quiere que él haga. ¡Qué maravilloso! Y ahí, otro detalle. Bueno, es que tengo que terminar, ¿verdad? Porque ni modo dejarlo a la mitad. Dice Chanito, ¿puede orar por mis jóvenes para que tengan la unción de usted? ¿De qué es? Y después, ¿verdad? ¿De qué sirve la unción de Jorge o de Eduardo o de Chano o de Mirna o de Bellamar? ¿De qué sirve? ¿Se dan cuenta que ha habido muchos distractores? Lo que verdaderamente el Señor quiere hoy con la iglesia es que nos enfoquemos en Él. Lo veamos solamente y solamente a Él. Entonces le dice a esta iglesia, de esto que acabamos de leer en Efesios, le dice a esta iglesia, aprovechando bien el tiempo. Escribe ahí otra característica del diligente, es que aprovecha bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, ya lo enseñé alguna vez, es no perder las oportunidades que Dios diseñó para tu vida. Repito, es no perder las oportunidades que Dios diseñó para tu vida. Una iglesia entendida es una iglesia que vive alerta a las oportunidades que Dios le da. Porque dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Y por qué digo oportunidades? Porque hay la palabra tiempo, ya saben que es kairos, ya había enseñado de eso. Y esa palabra kairos no es lo mismo que el tiempo cronológico. La palabra kairos es una medida, es un segmento, es como una rebanada. Por eso la palabra kairos en el griego significa oportunidad. Lo que está diciendo es que tu vida y mi vida, escuchen esto, está diseñada por Dios desde la eternidad, con muchas intervenciones del cielo, o sea, con muchos tiempos kairos dentro de este cronos, para que tú te encuentres con ellos, los distingas, pon atención, los distingas y los aproveches. Pero una persona distraída va pasando y no distingue lo que Dios va poniendo desde la eternidad delante de él y no distingue por falta de diligencia. Y esa es la tragedia. Entonces yo decía el otro día, entonces vamos caminando y entonces las personas no miden. Yo me pregunto, de nuevo vuelvo a hacer llamado, y no lo digo porque en Casa de Justicia nos falte membresía, no nos falta membresía, no nos falta membresía ni buscamos más membresía, pero lo digo por lo que sucede en el mundo, porque uno lo ve cuando uno está en casa o cuando uno va a otro lugar. ¿Qué es lo que uno ve? La inconstancia de las personas. Mientras continúe esa inconstancia, entonces las personas muchas veces se van a perder de cosas. Escucha, porque tiene un detalle la palabra kairos. La palabra kairos también significa sazón. De hecho, en otros versículos se traduce como sazones. Los tiempos y las sazones. Los kairos o sazones, sazón es madurez. Es como cuando una fruta se madura. Si una fruta madura, escucha, y no te la comes, el tiempo de madurez pasa,
después se echa a perder y aunque te la quieras comer después ya no puedes. Bueno, te la puedes comer, pero no te va a hacer bien, te va a hacer daño, ya no sirve. Y esa fruta no vuelve nunca a su estado óptimo. Qué interesante. La palabra kairos, perdón, ahora estoy poniendo a lo mejor hasta, te estoy dando a lo mejor hasta una definición que te puede hasta preocupar, porque lo que te quiero decir es que hay cosas en los kairos que Dios estableció en tu vida que si tú no las aprovechas no van a regresar. Esa es la tragedia que podemos estar perdiendo, porque son sazones, o sea, un segmento de tiempo que es una oportunidad, porque está todo preparado. Imagínate, Dios preparó todo para que tú incursiones en esa verdad, la aproveches y sea de bendición para ti y para todos los tuyos y para todo el cuerpo de Cristo y para el avance del reino, para todo eso, pero por no tener diligencia, no la ves, sigues de largo y eso ya no vuelve, porque eso era un solo segmento donde todo estaba preparado y maduro, y después eso ya no es maduro. Por eso es importante que una iglesia entendida esté alerta de las oportunidades que Dios le da. Si nosotros siempre procuramos ser diligentes, vamos a estar alertas, vamos a identificar los movimientos que Dios está haciendo en nuestra generación y veremos a Dios actuando en nuestras vidas y en esta tierra que tanto lo anhelamos. Estamos hablando de una manera diferente de vivir. Por eso los apóstoles decían en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que está diciendo es, estamos atentos, estamos diligentes, estamos alertas, pero en las cosas que no se ven, ahí estamos atentos, porque esas cosas que no se ven son eternas y queremos que lo eterno se manifieste en esta tierra. Tenemos que mantener una actitud alerta, echar mano de cada oportunidad que Dios te da. Esa oportunidad, familia, te puede cambiar la vida a ti y a los tuyos. Es en un instante de un kairos de Dios en tu vida, todo puede cambiar. Entonces imagínate el desperdicio de no estar atento y no identificar lo que Dios está haciendo. Si no vivimos como diligentes, entonces vivimos como necios. ¿Por qué? Porque una persona diligente es una persona sabia, y una persona sabia está alerta, está lleno, está preparado. Una persona sabia discierne el tiempo, lo aprovecha al máximo. ¿Los necios? ¿Cómo es un necio? Proverbios, lee Proverbios, ya se me fue el tiempo, pero te voy a decir unas características de los necios que dice el libro de Proverbios. Se divierten haciendo el mal, no se dejan enseñar, no tienen vergüenza, son adictos a la maldad, se autoengañan, son mal hablados, no se dejan corregir, son peligrosos y son una carga para los demás. Eso es un necio. Si tú te pones a pensar, muchas personas están haciendo eso y están perdiendo su tiempo en eso y están enfocados en esas cosas y por esas cosas no distinguen, no aprovechan cada oportunidad que se les presenta, no aprovechan todas las oportunidades que Dios les da porque están distraídos y ocupados en cosas que no edifican. Entonces, el apóstol, ¿qué le está diciendo a la iglesia? A la iglesia le está diciendo, tienes que ser diligente, tienes que estar siempre preparada y alerta. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar. Escucha, tienes que aprovechar todas las manifestaciones y los kairos de Dios que vas a tener enfrente. Tienes que identificar lo que Dios quiere hacer para que puedas participar, puedas disfrutar del propósito eterno, de la gloria de Dios manifiesta en esta tierra. Y puedas tú también darte cuenta cómo, por supuesto, esto no es una filosofía, esto no es una imaginación y esto no es una religión, no, esto es una realidad.
es la realidad de Cristo en la tierra. La iglesia es eso. La iglesia es Cristo en la tierra. Por eso nuestro Señor Jesús, lo dije la semana pasada, no necesitó 80 años para hacer lo que tenía que hacer. Le bastaron 3 años y medio. Le bastaron 3 años y medio para hacerlo. Wow, ¿cómo lo hizo? Aprovechó todos los kairos de Dios. No se quiso salir ni a la derecha ni a la izquierda. Quiso permanecer alineado a lo que Dios le estaba mostrando. Él lo dijo, mi Padre trabaja, yo trabajo. ¡Wow! Extraordinario. Amén.